Huir del conflicto no te hace más pacífico, ni hace tu vida más fácil. Por el contrario, te vuelve a ti más frágil y hace tu vida mucho más complicada. Huir del conflicto desordena las cosas a tu alrededor. Produce catástrofes donde probablemente se podrían haber prevenido, porque simplemente estamos posponiendo a veces lo inevitable. Y para serte muy honesto, el conflicto es como, digamos, la esencia de la vida. Es lo que la manifiesta, es lo que la pone en evidencia, digamos. Porque aunque no nos gusta a nadie, ¿a quién nos va a gustar estar en conflicto? ¿A quién nos va a gustar discutir, decir cosas incómodas, contestar ese mensaje que no quisieras tener que contestar, ir a esa reunión para la que sientes que no estás preparado, darle la mala noticia a tu pareja de lo que sea, o incluso terminar una relación de trabajo, de amor, en la que ya no quieres estar, o por el contrario, hacer lo necesario para que la relación continúe? ¿A quién le gusta? Quisiéramos que fuera sencillo. Lo que no terminamos de entender es que la forma de hacer sencilla la vida es justamente exponernos a conflictos, cada de vez en cuando, sobre todo cuando son necesarios. Quiero darles la bienvenida a este espacio, a mi casa, y a este podcast que se llama El fin del caos. Y este es un nombre extremadamente significativo para mí porque uno de mis libros favoritos, se llama El fin del caos. Creo que todos estamos insertos en una vida complicada, donde no sabemos qué hacer, no sabemos qué priorizar, y justamente el caos más tarde o temprano se impone a nuestro alrededor. ¿Existe una forma de detenerlo? ¿Existe una forma de que no haya caos en la vida? No, realmente siempre va a haber caos, pero sí existe una forma de ordenar nuestra existencia. Existe una forma de aprender qué hacer con nuestras emociones, nuestro dolor, nuestras dudas, las incógnitas. Y existe una manera, sobre todo, de tener una vida más bonita, más significativa, más agradable. Existe una forma de vivir mejor. Y no con, permítanme la expresión, tonterías de psicología pop, no con consejitos, no con técnicas de 5 minutos. La vida exige trabajo, exige esfuerzo, pero se nos ha olvidado que el ejercicio de esforzarnos y trabajar también puede ser bonita, también puede ser agradable. Se nos ha olvidado que el fin del caos ocurre cuando nos involucramos con el proceso. Así que este espacio es para eso, para que conversemos entre nosotros, traer temas de psicología, de filosofía, de literatura, dudas existenciales, lo que nos ocurre a nuestro alrededor. Y sí, hacerlo suficientemente sencillo para que nos entendamos, pero sin sacrificar profundidad, sin sacrificar la esencia de las cosas. Acompáñenme aquí para tener estas conversaciones y que aprendamos todos juntos de qué significa estar vivo, qué significa pensar, qué significa tener una mente, de hecho, la psicología que le acompaña, y pasárnosla bien haciendo todo eso. Yo soy Jorge Cantero y bienvenidos. Podríamos decir, si lo dijéramos como en metáfora, que el conflicto es la piedra contra la que se fricciona el metal, contra la que se afila la espada. Es lo que tiempla el carácter. Y también ahí tenemos una palabra interesante, ¿saben? Porque templanza, todo mundo aspira a ser templado. Es uno de los valores fundamentales de las virtudes clásicas griegas y que llegan hasta nuestros días. Pero, oigan, ser templado es difícil. Y cuando nos imaginamos una persona templada, tenemos que recordar que suele ser una persona que ha pasado por mucho, que justamente ha tenido muchos conflictos y que ha sabido resolver esos conflictos. Que también eso es interesante, ¿no? Porque
¿Cómo aprendes a resolver los conflictos? Pues teniéndolos, friccionándote en ellos y padeciendo lo que hay que padecer. Así que me encantaría que hoy platiquemos un ratito sobre eso, sobre qué significa vivir, qué significa estar vivo y por qué sin conflicto es difícil pensar que una persona justamente está viva. Vamos por partes. Imagínense una vida absolutamente pacífica, o una existencia más bien, perfectamente pacífica, en donde no hay tensión, no hay pérdida, no hay duda, no hay estrés, si quieren verlo así. Y estamos simplemente ahí. Podría parecer que esa existencia es agradable, incluso que esa existencia promueve la salud, pero nada más lejos de la verdad. Hay experimentos científicos muy interesantes en donde se le da a un organismo todo lo que necesita para sobrevivir, pero se le mantiene en un estado de paz constante y su salud tiende a deteriorarse. Del mismo modo que un músculo que necesita ser ejercitado, y de hecho ejercitar significa ponerlo en tensión, incluso hasta quebrarlo, pareciera como que la vida necesitaría de pequeños y a veces grandes conflictos para aprender e incluso repararse. Entonces, de buenas a primeras, aunque suena atractivo el escenario de la paz y tranquilidad, no lo es. Estar vivo, por el contrario, implica una de las actividades más maravillosas y al mismo tiempo vulnerantes que hay, que es justamente entregarse y amar. ¿Qué es amar sino vincularnos? Permitir relaciones. ¿Y qué es una relación sino el vínculo que se genera entre varias partes en el que éstas se transforman? Vámonos al prototipo más fácil, que es una relación de pareja. Una relación de pareja es un milagro extraordinario en el que dos personas que típicamente son absolutamente diferentes pueden igualarse, pueden tener el mismo peso, el mismo valor en cuanto a sus deseos, necesidades. Esto no es un proceso que puede ocurrir fácilmente. No importa cuánto amor haya entre dos personas, necesita haber fricción. Estamos hablando de dos individuos que saben cosas distintas, creen cosas distintas, quieren cosas distintas. Probablemente fueron criados en culturas muy disímiles, pero deciden hacer un proyecto juntos. Y eso es padrísimo, eso es increíble. Pero van a tener que aprender a ponerse de acuerdo. Y eso va a implicar negociar, va a implicar discutir y, más importante aún, va a implicar reconciliarse. Conciliar y reconciliarse. Va a implicar que puedan ponerse de acuerdo. Y eso justamente es evidencia de que hay una relación, un vínculo y vida. El ejercicio de buscar alimento es conflictivo. Buscar, preparar y comer el alimento es conflictivo. No se puede alimentar al cuerpo humano sin conflicto. Criticaría yo incluso que los esfuerzos fútiles por tratar de evitar el conflicto en nuestra nutrición es algo que genera muchísimos problemas, pero eso incluso podría ser para otra ocasión. En el psicoanálisis se habla de un tema maravilloso para mí, que es la pulsión de vida y la pulsión de muerte, que lejos de querérselas hacer complicado, simplemente es decirles que la pulsión de muerte significa, digamos, un esfuerzo inconsciente por no estar vivo, no necesariamente por autodestruirse, sino por no desear, por quedarnos quietos en un estado de languidez en el que justamente no hay sufrimiento y no hay dolor, porque tampoco hay un ejercicio de buscar la vida. Y ahí Freud creo que se dio cuenta de algo maravilloso, porque la pulsión de vida o eros,
que justamente representa a la libido y al amor, significa que nos conectamos con lo que existe y en esa conexión generamos una lucha. Ahora, la lucha por sí misma no es lo importante. La clave, ya se las decía un poco hace rato. Hay lucha, pero necesita haber conciliación. Creo que una de las razones por las que la gente le tiene tanto miedo al conflicto es porque solamente se quedan en esta parte terrible que significa la discusión, la disonancia, digamos, el ruido. Creo que si solamente nos quedamos en ese espacio en el que las cosas se revuelven, siento incomodidad, siento fastidio, molestia, y se genera fastidio y molestia, malestar en mi entorno, en mis actividades, en mí, en las personas que me rodean. Claro, eso es muy desagradable. Incluso tendemos a pensar, el conflicto dura muchísimo tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Cuánto tiempo voy a estar peleado con mi pareja? ¿Cuánto tiempo voy a tener problemas en el trabajo? ¿Cuánto tiempo, si yo abro esta puerta, cuánto tiempo va a costar volver a cerrarla? Y es cierto, a veces toma mucho tiempo volver a cerrar la puerta que se abre en el conflicto. Pero quisiera dejarles algo muy claro aquí. Un conflicto bien trabajado no dura para siempre. Dura lo que tiene que durar mientras se llega a las soluciones que se necesita llegar, a las negociaciones que hay que hacer, a los acuerdos que hay que hacer. A veces acuerdos con uno mismo, a veces acuerdos con la vida. Déjenme ponerles otro ejemplo. De pronto tengo síntomas. Tengo varias semanas doliéndome la cabeza y es extraño porque antes no solía, ¿no?, dolernos la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces fácilmente llegamos a, estoy tenso, estoy cansado, he tenido muchos problemas. Sí. Y viene una voz. A lo mejor tu pareja, a lo mejor un familiar, un amigo. Ve al doctor. No pasa nada. Pero en realidad tenemos miedo de ir al doctor. Tenemos miedo que nos digan que estamos enfermos. Y puede ser. Puede ser. Vamos al doctor y a lo mejor nos enteramos que tenemos la presión altísima. Porque efectivamente estamos muy estresados. ¡Fum! De pronto acabamos de abrir la puerta del conflicto. Porque ahora hay que hacer estudios. Hay que tomar medicamentos. Hay que estar al pendiente. Y todo esto forma parte de la relación que estamos estableciendo con la enfermedad, con la vida, con el propio cuerpo, con las actividades y cómo estás priorizando lo que tiene que ver contigo, con tu salud. Lo repito y lo vuelvo a repetir, es que claro que eso es conflictivo, pero la gran pregunta es, ¿por qué no tendría que ser? ¿Por qué hemos aprendido y nos han enseñado que hay que evitar el conflicto? ¿Por qué hemos normalizado sufrir en lugar de resolver? ¿Por qué hemos normalizado pasar ratitos pequeños malos que luego se extienden en muchos ratitos pequeños malos en lugar de tener uno grande, fuerte, que podría resolver? Creo que una respuesta importante para esto es la terrible relación que tenemos con la incomodidad. Miren, no se puede hablar de conflicto, tampoco, sin hablar de incomodidad. ¿Se han dado cuenta qué difícil es hoy en día estar incómodos? A ver, y esto va mucho más allá de que si hay generaciones más frágiles u otras. Miren, creo que la incomodidad ha sido difícil para todos, en diferentes momentos históricos y en diferentes contextos sociales, según lo que hemos estado viviendo. No es justo ni productivo acusar a una generación o a otra de los problemas de una o la otra. Es decir, creo que no es interesante acusarnos de arriba para abajo, de abajo para arriba, entre generaciones. Creo que una pregunta mucho más interesante es ¿qué hacemos para resolverlo? En lugar de quién diablos tiene la culpa, ¿saben? Y creo que por eso hablar de incomodidad es importante. Tenemos que aprender a estar cómodos en la incomodidad.
A lo mejor algunos de ustedes podrán escucharme y decir, pero ¿y eso cómo? ¿No? ¿Estar cómodo en la incomodidad? No puede ser. Sí puede ser, pero requiere práctica, requiere entrenamiento, requiere voluntad, actitud, requiere ganas. ¿Hay dolor en la incomodidad? Sí. ¿Hay malestar? También. Pero la gran pregunta es, ¿y por qué no debería de haber? Es que eso es lo que me gustaría que pensaran y me ayuden un poco a entender, ¿no? ¿Por qué la vida debería estar desprovista de todo dolor? ¿Es deseable? Claro. Volteen a su alrededor. Los reto a voltear a su alrededor. Van a descubrir que casi todo lo que les rodea está ahí para aumentar su comodidad. El ventilador que les da fresco, el refrigerador que conserva sus alimentos, el microondas en el que los calientan, la televisión en la que ven programas, las luces, la mismísima electricidad que utilizamos para darle energía a todo esto. Cada una de las cosas que están a su alrededor están ahí para hacer su vida mucho más cómoda y mucho más agradable. No me malinterpreten, me parece maravilloso. Esta es probablemente una de las épocas en donde un gran porcentaje de la población del mundo, no toda, experimentamos más comodidad que nunca. Tomen la inteligencia artificial, por ejemplo. Es extraordinario cómo puede hacer nuestras tareas más sencillas, más rápidas y más eficientes. Creo que el grave problema es que no estamos entendiendo que comodidad, facilidad para hacer las tareas, debería significar que ahora tenemos más tiempo, más oportunidad, más atención para poder hacer mejor las tareas que son más relevantes para nosotros. Las tareas que harían nuestra vida mucho más agradable. La ciencia nos da algunas pautas. Tener buenas relaciones interpersonales aumenta tu calidad de vida, incluso aumenta tu posibilidad de ser más longevo. Comer bien, hacer ejercicio, descansar, pero descansar en serio, descansar no solamente tumbado en la cama, sino descansar haciendo algo agradable que te reponga tu energía. Entonces serían cosas interesantísimas. Y ya no digamos escribir un libro para quien le gusta escribir, hacer música para quien le gusta hacer música, hacer un hiking para quien le gusta caminar, yo qué sé, bailar. Hay cosas tan interesantes que podríamos estar haciendo con el tiempo libre que nos da la comodidad. Y sin embargo, como nos hemos convencido de que esta vida debería no tener conflicto ni incomodidad, lo que hacemos es quedarnos quietos, dejando pasar el tiempo, posponiendo. Estoy seguro que ustedes se van a identificar y no me doy golpes de santo. Seguro ustedes posponen, seguro ustedes procrastinan, yo también. Y todos tenemos cosas que procrastinamos más, a decir verdad, ¿no? Algunos procrastinamos mandar mensajes, otros procrastinamos hacer trámites. Pregúntenle a Jorge cuánto procrastina, cuánto pospone hacer trámites, cuánto tarda en pagar. Cosas sencillas, ¿no? No me doy golpes de santo. De hecho, el fenómeno de la procrastinación también es muy complicado y también valdría la pena que algún día hablemos de ello. Pero básicamente tiene que ver con cómo distribuimos nuestra energía mental, nuestra energía cerebral. Tiene que ver mucho con lo que es cómodo e incómodo y cómo nuestro cerebro, de manera totalmente natural, prefiere hacer cosas que le son cómodas. Y ahí está el quid de la cuestión. Traten de pensar en su cerebro, en su mente, en su vida, en su día a día, como un niño que tienen que educar. He escuchado voces de todo, ¿no? Deberíamos educar a los niños como antes, dándoles de golpes, ¿no? La crianza respetuosa no sirve para nada. O por el contrario, crianza tan respetuosa que hay que mantener totalmente en tranquilidad y paz a nuestro chiquillo. ¿Qué pasaría si les dijera que no es ni una cosa ni otra? ¿Que odiaría que volviéramos a los golpes? Es estúpido, es absurdo. Pero también odiaría que nos quedemos en una perenne pasividad donde todo es tan fácil que uno nunca aprende ninguna lección. Traten de pensar este proceso de aprender a estar cómodos en la incomodidad, como educar a un niño,
a quien se le necesita mostrar el mundo, a quien se le necesita ayudar a creer que puede establecer una relación productiva con ese mundo y que si interactúa con él, va a obtener cosas de él. Solo que, acuérdense, que para obtener cosas del mundo, siempre hay que darle cosas. No puedes simplemente tomar del mundo sin darle. Este es un ejercicio de quid pro quo. La naturaleza requiere de tu presencia y de tus acciones y que dejes algo de ti ahí, que pierdas algo para poder tomar otra cosa. Y eso es la vida. Ese es el conflicto, el duelo, la elección. Decir, quiero esto, pero tengo que dejar esto. Quiero pasar más tiempo con mi pareja, pero entonces eso quiere decir que necesito administrar mi tiempo y dejar de hacer otras cosas que son más individualistas y que me gustan mucho a mí. Y quiero ir a ver a mi padre, madre enfermo, pero entonces eso significa que voy a estar menos tiempo con mi pareja. Y quiero trabajar mucho más, pero entonces voy a tener que descansar menos. Quiero jugar este videojuego, pero eso significa que entonces vas a trabajar menos horas. No puedes tenerlo todo en la vida y ese es el asunto. Creo que al final lo que más me interesa transmitirles aquí, y es mi gran preocupación, que hemos construido un mundo, una sociedad y una cultura muy individualista. Y creo que insisto, ese es el quid de la cuestión, ese es el fact. En una forma de vida individualista, donde lo único que interesa es cómo me siento yo, el conflicto no tiene cabida, porque de hecho la relación no tiene cabida, el otro no existe, y más aún, estar vivo es irrelevante porque todo se trata de yo pasármela bien. Todo se trata de no experimentar dolor. Todo se trata de estar solo ahí. Cada conflicto que ustedes decidan posponer porque duele, se va a convertir en un monstruo cada vez más grande que va a morderles la cola más tarde o temprano. Y eso es terrible. Olvídense, por favor, de la certidumbre. No existe. Les pido, por favor, que prefieran el orden. Dicho de otra manera, la certidumbre no existe. Elige orden en tu vida. Ordena, ordena, ordena. Ordena tus espacios, ordena tus relaciones, ordena tus vínculos, ordena tu trabajo, ordena tus ideas, ordena tu salud. En la medida en la que tengas cada vez más orden, no vas a saber qué va a pasar, pero aumentas las probabilidades de que lo que pase sea bueno. Aumentas las probabilidades de que lo que pase sea bueno para ti, sea bueno para los demás. El conflicto y aceptar el conflicto no es un ejercicio de masoquismo, no es un ejercicio de pesar, no es un ejercicio de sufrir. Es un ejercicio de someterte a las dosis exactas de dolor que son necesarias para aprender, corregir, criticar y, en última instancia, crecer. Si seguimos viviendo de forma turboindividualista, les garantizo una cosa, ustedes a lo mejor durante un ratito o nosotros nos la vamos a pasar muy bien, un instante. Pero el desorden que se va a acumular en nuestra vida va a ser tanto y tan grande que cuando queramos resolverlo va a implicar una cantidad de gasto de energía, de esfuerzo, que ahí sí ni te va a gustar y va a ser cada vez más complicado que hagas. Así que les propongo una idea. Busquen algo relativamente incómodo para ustedes. No algo que les implique sufrimiento extremo, pero sí algo relativamente incómodo. Escuchar una música que no les gusta, hacer una fila en el banco, no cambiarse de carril cuando están en el tránsito, en el tráfico, tener una conversación con alguien difícil, ver un programa que los estresa, no sé. Busquen algo relativamente incómodo, comer un alimento que les produce malestar y con toda la voluntad intenten hacerlo. Es decir, no simplemente crujan los dientes. Siéntense tranquilitos. Respiren. Relájense. Y hagan la actividad.
voluntariamente, concentrados y presentes. Y van a darse cuenta de dos cosas maravillosas. Que el malestar no dura para siempre y que en la medida en la que ustedes se mantienen tranquilos y en paz, duele muchísimo menos y son capaces de solventarlo, son capaces de pasarlo. Mientras más capaces vayan volviéndose para estar en la incomodidad, cada vez va a ser más sencillo resolver el conflicto. Y les garantizo dos cosas. El conflicto va a seguirles sin gustar, porque no nos gusta a nadie, pero van a estar más capacitados para sobrevivirlo y no solo tolerarlo, y para permitirse crecer en él y no solamente existir y sobrevivir. La vida es mucho más rica y complicada que eso, así que dense el regalo maravilloso de amar la vida, estar en la vida y vivir la vida. Y bueno, espero que les haya gustado este primer episodio. Me encantaría saber qué tienen que decirme sobre el conflicto. ¿Tienen conflictos en sus vidas? ¿Cómo se siente cuando están conflictuados, cuando no quieren atender el conflicto? Cuéntenme todo eso y estemos en contacto, que eso es lo más importante. Si les gustó el contenido, suscríbanse porque cada vez va a haber más y se va a poner muy padre. Aquí, en esta cajita, está donde pueden contactarme, mi página web. Ahí pueden escribirme, pueden establecer conversación conmigo y me encantaría que lo hagan porque les digo, así es como crecemos. Así que bienvenidos nuevamente a este espacio. Nos vamos a seguir viendo y cuéntenme dudas, preguntas, para eso estamos.